Seguimos esta noche hablando sobre la situación venezolana y conversamos con Trino Márquez. Antes de irnos a la pausa, pues estábamos hablando del epicentro de la lo que crisis, ocurre, ¿no? de la crisis que ocurre en Venezuela. Pues y también un poco ahondar aún más en, pues porque mucha gente habla pues, de una dirigencia que tenemos hoy en día, que no es como la dirigencia del 58 o la del año 28, que dicen que era mucho más aguerrida, porque bueno, muchos de nuestros dirigentes se han ido, se han exiliado, pero buena parte los tenemos presos y hay otros que están Y en el exilio. y otros que están muertos, pues, lamentablemente. Ha habido evidencias de que obviamente la lucha ha tomado otro matiz, lamentablemente. ¿De qué manera, pues, solventar y conectar también a la gente con esto que está ocurriendo en nuestro país? Sí, bueno, yo creo que la manera de conectarla es convenciéndola de que la salida es pacífica, es democrática y es electoral, y que el epicentro de la crisis es el gobierno nacional y especialmente la figura del presidente de la República, que es el señor Nicolás Maduro. Si no hay un cambio de presidente de la República y de gobierno, no es posible resolver la crisis que vive el país. Ese cambio de gobierno debe estar acompañado por unos acuerdos de gobernabilidad, de convivencia pacífica, de coexistencia, de cohabitación, llamémoslo como queramos. Pero tiene que cambiarse el gobierno, cambiarse el presidente de la República y llegar a acuerdos entre distintos sectores, incluido el oficialismo, el chavismo, acuerdos de convivencia. Y me voy a remitir rápidamente del Valle a lo que ocurrió en el año 58, cuando cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, un autócrata militar como era Pérez Jiménez. Todo el mundo sabía que había que elegir a un presidente democráticamente, pero todo el mundo sabía también en el mundo político que había que llegar a acuerdos de gobernabilidad que le dieran continuidad al sistema democrático que estaba naciendo. Se firmaron 3 acuerdos esenciales. Solo se habla del pacto de punto fijo, pero hay 2 acuerdos adicionales que fueron fundamentales. Uno, el programa mínimo de gobierno, firmado en la sede en aquel momento el Tribunal, el Consejo Nacional Electoral, que firmaron los gobiernos, los partidos, y se comprometieron a cumplir con ese programa mínimo de gobierno. Y los otros fueron los acuerdos obrero-patronales que se firmaron entre Fede Cámara y la CTV, que garantizaron durante más de 10 años la estabilidad laboral. Ni los empresarios se iban a desbocar obteniendo ganancias indebidas, ni los sindicatos se iban a desbocar exigiendo reivindicaciones que no eran posibles de cumplir. Estos acuerdos de gobernabilidad, unido al cambio de gobierno y al presidente electo democráticamente, le dieron una enorme estabilidad al país, una estabilidad que fue granítica durante los primeros 15 años y que luego comenzó a tener problemas. Eso es lo que hay que buscar ahora. El gobierno sabe que el centro de la crisis es Nicolás Maduro y que mientras él esté allí, ninguno de los problemas fundamentales de la nación van a resolverse, ninguno. Pero el centro fundamental es Nicolás Maduro o es el estilo de gobierno porque Nicolás Maduro ha sido la continuación del estilo que ya venía trayendo Chávez. Claro, Chávez vino con una bonanza petrolera inmensa que después se fue acabando y bueno, lamentablemente estamos en lo que estamos pero él ha sido una continuidad de la política de Hugo Chávez. Claro, es un estilo personalista, autocrático, sectario, excluyente. ¿Desde cuándo no va la oposición a reunirse con el presidente de la República, como ocurre en cualquier democracia normal? ¿Desde cuándo el Parlamento no tiene una relación fluida con el gobierno nacional, como ocurre en todas las democracias del mundo? Desde hace muchísimos años. Y esa crisis institucional, ese estado paralelo que ha montado Nicolás Maduro, ese Tribunal Supremo de Justicia desconectado del país, esa Asamblea Nacional Constituyente desconectada de la nación, esas Fuerzas Armadas politizadas que en vez de defender la Constitución defienden al régimen, esa crisis, ese colapso institucional es lo que nos ha hundido en esta crisis. Bueno, esperemos, la verdad que todo está en pleno desarrollo en estos momentos, esperemos y confiemos además en esas negociaciones que se están llevando a cabo, que además esas negociaciones no hay por qué pues criminalizarlas, es para normal en un sistema democrático, además es como dice pues Trino, la solución a esto pasa por precisamente una solución pacífica, democrática y electoral.
eso es lo deseable para esto que se está viviendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Del Valle. Ha sido un placer estar de contigo. verdad conversar esta noche con Trino Márquez, hablando sobre la situación venezolana. Ustedes, como siempre, pues muchísimas gracias. Nos despedimos esta noche. Queden en sintonía de Noticias Globovisión.